Mi amigo, mi amiga, esta historia que voy a contar pesa un poco en el pecho. ¿Sabes? Recuerdo como si fuera hoy, el sol entrando flojito en el patio, el olor del café subiendo despacio, y yo acomodando mis herramientas para un día más de trabajo. La vida era sencilla, buena, de esas que uno agradece sin hacer alboroto. El viento pasaba despacito, levantando un polvo leve, casi como una caricia de Dios en nuestra piel. Llevaba en el rostro esas marcas de quien ha vivido mucho, pero me enorgullecían. No imaginábamos el dolor que estaba por llegar. Nunca se imagina. Y en aquel tiempo, mis hijos, yo confiaba demasiado fácil, quizás por ser del interior, quizás por creer que todos los corazones tenían la misma bondad que yo veía en mi madre. Crecí escuchando que palabra dada es palabra cumplida, y que amigo es casi hermano, y fue así como dejé que alguien entrara demasiado en mi vida. Venía siempre a mi casa, se reía conmigo, comía de mi pan, compartía historias del pasado. Yo creía que era de los buenos, de esos a los que uno acoge sin pensarlo dos veces. Poco sabía yo que algunas personas solo se acercan para medir el tamaño de nuestra inocencia. Recuerdo exactamente el día en que vino con aquel pedido. Venía con un sombrero arrugado en la mano, mirando al suelo, poniendo esa cara de quien necesita ayuda. Señor Rafael, es cosa rápida. Solo necesito usar su nombre para resolver un asunto ahí. Y yo, tonto, pensando que era solo un favor simple, favor de amigo, cosa de minutos, pensé. Él hablaba suave, convencía a cualquiera. Aún recuerdo cómo me dio una palmada en el hombro diciendo que era solo hasta fin de mes. Y yo, mis hijos, confié con los ojos cerrados. Ese día sentí un apretón en el pecho, pero lo ignoré. ¿Sabes cuando el corazón susurra? Como si intentara avisar. Pues sí, yo lo oí, y no lo oí al mismo tiempo. Seguí con mi vida, fui a cuidar las gallinas, regué las plantas. Me senté en el banco de siempre, a descansar las piernas. Mientras tanto, él estaba por ahí, haciendo un mundo de cosas en mi nombre. Estafa, deuda, compra, engaño. Y yo seguía creyendo que estaba ayudando a un amigo. Hay cosas en la vida que duelen más por la ingenuidad que por lo ocurrido. Y esta fue una de ellas. La primera señal vino meses después. Llegó una carta. La miré, nombre bonito, sello serio, pero nunca imaginé problema. La abrí despacio, sentado en el porche, con el viento frío golpeándome la espalda. Cuando empecé a leer, mis manos temblaron. Era como si el papel pesara toneladas. Cobro, mora. Proceso, todo escrito con una frialdad que cortaba. Pensé que era un error. Debe ser equivocación del sistema. De esos ordenadores que cambian nombres. El corazón latió fuerte, pero yo no imaginaba el tamaño de la tormenta que venía. Fui a buscar a ese amigo. Claro, ¿quién no lo haría? Llamé a su puerta, con el papel en la mano, aún creyendo que me explicaría todo, que pediría disculpas, que lo resolvería el mismo día. Pero mis hijos, cuando abrió la puerta, su mirada ya lo decía todo. Desvió los ojos, habló enredado, inventó una historia. Fue a ti cuando cayó la ficha. Mi confianza se había convertido en moneda para que alguien comprara maldad. Sentí que el suelo se me iba. Dolió en todo el cuerpo. Su casa estaba llena, gente conversando, riendo, pero yo me quedé solo en medio de tanta gente, solo y traicionado. Volví a casa, caminando despacio. Cada paso pesaba. El sol parecía más fuerte, el aire más seco, el mundo más silencioso. Cuando puse la mano en el pomo de mi puerta, sentí unas ganas enormes de llorar, pero el viejo aguanta mucho llanto. No, todo se queda atascado en el pecho. Ahí mismo me senté en el escalón y respiré hondo. El viento pasó llevándose un poco de mi fuerza. Uno cree que ya ha vivido lo suficiente como para no decepcionarse,
Pero la vida siempre guarda otra lección. Los días fueron pasando y más cartas llegaban, una tras otra. Cada sobre era como una piedrecita lanzada a mi pecho. A veces ni quería abrirlos. Los dejaba ahí en la mesa, mirándolos de lejos, como si ignorarlos los hiciera desaparecer. Pero no desaparecían. Había aviso de banco, cobro por teléfono, gente viniendo aquí a preguntar por mi nombre como si fuera algún delincuente. Yo, un viejo trabajador, honesto, siendo tratado como si hubiera hecho algo malo. Eso destruye más que cualquier estafa. Empecé a perder trabajo. Mis hijos, ¿quién iba a contratar a alguien con el nombre manchado? Y un viejo encima. Llegaba a los lugares, hablaba con humildad, ofrecía mi servicio. Ellos miraban el papel, negaban con la cabeza despacio, y decían, desgraciadamente, no será posible, señor Rafael. Y yo salía con esa sonrisa amarilla, diciendo está bien, pero por dentro, era como si arrancaran un pedazo de mí. El silencio, en el camino de vuelta, era la peor parte. Uno escucha demasiado su propia tristeza. Recuerdo una noche, en la que me senté al borde de la cama, con las manos en la cara, y dije bajito, ¿por qué hicieron esto conmigo? No tenía respuesta. La casa estaba tan callada, que se podía oír mi corazón latiendo más rápido. Me sentía pequeño, perdido, derrotado. Ese hombre había tomado mi nombre, y con él, mis años de trabajo, mi paz, mi dignidad. Hay engaños que no roban dinero, roban a uno por dentro. A veces me levantaba en plena madrugada, abría la puerta y me quedaba mirando el cielo. La luna siempre fue compañera mía, iluminaba mi patio, mis recuerdos, mi lucha. Preguntaba a Dios si aquello iba a pasar, si él aún me miraba, porque había momentos en que parecía que se había callado, pero incluso en el silencio sentía un hilito de esperanza, uno muy fino, pero era lo que me mantenía de pie, y seguía intentando resolver todo solo. Iba al banco, al registro, a oficinas, caminaba kilómetros con documentos en la mano, explicando la misma historia a personas que ni levantaban la vista para mirarme. Usted debe pagar. Usted está en la lista negra. Usted firmó, pero yo nunca firmé nada. Mis hijos, nunca. Miraba esas mesas llenas de papeles y sentía una desesperación tan grande que parecía que me hundía en un pozo sin fondo. Con el tiempo, empecé a pensar que mi vida había terminado allí mismo, que un viejo que pierde su nombre lo pierde todo. Evitaba mirarme en el espejo. Era extraño, parecía que ya no reconocía al hombre que estaba allí, un hombre cansado, con menos brillo en los ojos. El dolor mudo es el que más derriba. Iba viviendo en automático. Hacía café, barría la casa, cuidaba las plantas, pero era como si faltara un pedazo. Y faltaba, mis hijos. Cuando uno es engañado por alguien de fuera, duele. Pero cuando es por alguien al que llamaste amigo, el dolor entra de otra manera, entra hondo, se queda latiendo, te recuerda tu propia inocencia. Y yo me culpé mucho, porque lo permití, porque no lo vi venir. Esas preguntas dan vueltas en la cabeza como un enjambre. Uno duerme con ellas y se despierta con ellas. Estaba convirtiéndome en sombra de mí mismo. Recuerdo un día, estaba sentado en el patio, mirando a la nada, el viento moviendo despacio las hojas, y sentí como si el mundo se hubiera detenido. Nada tenía sentido. Todo lo que construí con honestidad había sido derribado por una mentira, y ya no tenía fuerzas ni para quejarme. Solo me quedaba ahí, callado, medio vivo, medio demasiado cansado para seguir luchando. Es triste, mis hijos, cuando el corazón se rinde antes que el cuerpo. Fue en esa época cuando empecé a aislarme. No quería conversar, no quería visitas. No quería volver a explicar la misma historia a alguien que solo iba a sentir con la cabeza. Cada explicación dolía.
Era como revivir el engaño. Los vecinos preguntaban si estaba bien, y yo decía que sí. Mentira. No estaba bien. Me estaba desmoronando por dentro. Llegué a pensar que Dios me había olvidado. Sí, un viejo como yo, pensando eso. Pero cuando el dolor aprieta demasiado, hasta la fe se tambalea. Rezaba bajito, pidiendo auxilio, pidiendo una señal, cualquier señal, pero lo que venía era más cobro, más problema, más cansancio. Mi vida se había convertido en un laberinto sin salida. Hasta la comida empezó a perder sabor. El café, que siempre fue mi compañero, por la mañana, ya no calentaba el pecho. Lo tomaba por costumbre. Las manos me temblaban más. El cuerpo pesaba. El alma se cansaba. La noche llegaba más fría. La soledad. ¡Ay! Mis hijos. La soledad entraba por las rendijas de la ventana y se sentaba conmigo como visita indeseada. Y así seguí, empujado por los días, sin saber a dónde correr, sin saber cómo limpiar mi nombre, sin saber cómo quitar ese peso del pecho. Solo quería mi vida de vuelta, pero parecía imposible. La vida tiene momentos así en los que uno mira adelante y solo ve niebla. Y fue exactamente así como empezó mi caída. Pero incluso la caída forma parte de la historia. Y yo no sabía que más adelante, escondida en un rincón que jamás imaginé, Dios había puesto una luz pequeña, pero lo bastante fuerte como para cambiarlo todo. Mis hijos, la parte más difícil de mi vida, empezó allí. Cuando me di cuenta de que ya no había nada firme bajo mis pies, me despertaba por la mañana y parecía que el sol había perdido un poco de brillo. La casa se quedaba demasiado silenciosa, como si también hubiera sentido la traición conmigo. Miraba mi patio, mis herramientas de trabajo, y todo parecía distante, como si ya no fuera mío. Aquel golpe no se había llevado solo mi nombre, se había llevado mi suelo, y yo no sabía cómo empezar de nuevo. La primera pérdida de verdad fue mi trabajo fijo. Fui allí bien arreglado, como siempre hacía, ropa sencilla, pero limpia, sombrero colocado, mirada honesta. Pero cuando el patrón vio y nombre manchado, movió la cabeza despacio. Lo siento, don Rafael, pero no puedo. Lo dijo bajito, sin tener valor para mirarme a los ojos. Me quedé quieto, con una sonrisa triste, fingiendo que entendía, pero por dentro, era como si me arrancaran mi sustento con las propias manos. Volví a casa despacio, sintiendo el peso de cada paso, y cuando llegué al portón, mis hijos, me derrumbé, me apoyé en la vieja valla, me cubrí el rostro con la mano y lloré bajito, como llora un hombre viejo, sin ruido, solo lágrimas que corrían por toda una vida. La sensación era que el mundo se había encogido y yo me había quedado fuera. El viento pasó helado, secando la mitad del llanto y dejando el resto atascado en la garganta. Uno piensa que ya es fuerte por haber vivido mucho, pero hay dolores que atraviesan cualquier edad. Los días siguientes fueron una colección de pequeñas despedidas, despedida de la tranquilidad, de la confianza, de la dignidad. Ya no tenía crédito en ningún sitio. El banco me trataba como un problema. Los vendedores me miraban como si fuera un riesgo. Algunos conocidos evitaban incluso hablar conmigo, por miedo a que les pidiera dinero prestado. La soledad no llegó de golpe, no llegó poco a poco, sacando silla, sentándose a la mesa, tomando café conmigo sin ser invitada. Hubo una noche, mis hijos, que nunca olvido, se había ido la luz por una tormenta. Y yo me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia en el tejado. Ese sonido que antes me calmaba. Aquel día parecía un lamento. Me quedé allí, abrazado a mí mismo, sintiendo el frío entrar por las rendijas. Y por primera vez, tuve miedo. Miedo de no conseguir levantarme al día siguiente. Miedo de no tener ya fuerzas para luchar contra todo aquello. Miedo de volverme invisible
para el mundo. Empecé a evitar salir, a evitar mirar a la gente, a evitar cualquier conversación que me obligara a explicar mi situación. La voz me fallaba solo de pensarlo. Parecía que la vergüenza se había pegado a mí. Yo no debía nada, yo era la víctima, pero aún así, me sentía culpable, culpable por haber creído, culpable por haber dejado que alguien jugara con mi nombre, culpable por ser demasiado viejo para entender algunas maldades modernas. Es triste cuando la culpa no se encuentra sin motivo y, mis hijos, fui marchitándome, igual que una planta que pasa días sin agua. La comida ya no bajaba bien, el cuerpo se volvía débil. Me levantaba temprano, como siempre, pero me quedaba sentado al borde de la cama, mirando al suelo durante largos minutos. Había días en los que hasta se me olvidaba abrir la ventana. La habitación se quedaba oscura, y yo también. Parece exageración, pero la tristeza pesa en el cuerpo, pesa en el alma, pesa incluso en las manos. Todo se volvía esfuerzo. Empecé a tener dificultad incluso para dormir. La noche se volvió enemiga. Me acostaba y los pensamientos no paraban. Recordaba al amigo, las deudas, las puertas cerradas. Y cuando por fin me dormía, soñaba con cobros, con policía, con gente señalándome. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, buscando aire por toda la casa. La soledad hace eso, mis hijos. Crea fantasmas para hacer compañía. Hubo un día que intenté escribir una carta explicándolo todo para mí mismo. A ver si así entendía. Cogí papel, cogí bolígrafo, me senté en el porche. Pero cuando empecé a escribir, mi letra temblaba tanto que ni parecía mía. Las palabras no salían. Me quedé mirando aquel papel en blanco casi una hora. Al final, doblé el papel y lo dejé guardado dentro de un libro. Como quien guarda un dolor para verlo después. Nunca lo volví a abrir. Me sentía como un hombre que había perdido su propia identidad, como si el golpe me hubiese arrancado mi nombre de mi historia. Y, de vez en cuando, recordaba cuando era joven. Recordaba a mi padre diciéndome, el nombre es lo único que nadie te puede quitar. Él no sabía que un día alguien lo lograría. Escuchaba ese recuerdo y el pecho me dolía como hierro caliente. La añoranza de los tiempos buenos pesa más cuando la mala racha aprieta. A veces intentaba encontrar algún motivo para sonreír. Un pajarito cantando, el olor del campo después de la lluvia, el café recién hecho, pero todo parecía medio apagado. Hasta los colores del mundo parecían desvaídos. Caminaba por el patio y sentía como si fuera visita en mi propia casa. Mis pies conocían los caminos, pero mi corazón ya no reconocía nada. Y aquella casa, demasiado grande para un viejo solo, empezó a hacerse aún más grande. El silencio hacía eco. El reloj de la pared marcaba cada segundo como si se burlara de mí. Las noches eran interminables. Me acostaba y escuchaba el ruido de los bichos fuera, pidiéndole a Dios que aquel vacío se fuera pronto, pero no se iba. El vacío tarda en marcharse. Un día fui a la tienda a pedir café fiado. Nunca había hecho eso en mi vida. Y el muchacho, medio incómodo, dijo, Don Rafael, ¿usted sabe cómo está su situación? No, no puedo. Lo decía despacio, con respeto, pero la negativa dolía como un cuchillo. Le di las gracias. Me puse el sombrero y salí caminando despacio. El viento golpeó mi rostro y sentí que aquel golpe me estaba haciendo demasiado pequeño. Volví a casa sin café. Y cuando entré, mis hijos, me senté en el suelo mismo, allí junto a la puerta. Miré mis manos antiguas, tan callosas, tan llenas de trabajo, y me pregunté, ¿por qué la vida estaba siendo tan dura conmigo a esas alturas? Uno envejece esperando un poco de paz, pero a veces, la vida entrega lo contrario. Los recuerdos buenos intentaban salvarme. Recordaba la risa de mi madre, la primera asada que me dio mi padre, las charlas
en el patio con mis hermanos. Pero cuanto más recordaba, más dolía, porque parecía que el hombre de aquella época había muerto, y solo quedaba allí un viejo cansado, intentando sobrevivir a un error que no cometió. La mayor pérdida, mis hijos, fue la pérdida de mí mismo. Intentaba encontrar dentro de mí aquel Rafael sonriente, trabajador, lleno de fe, pero estaba escondido, aplastado por la desconfianza, la traición, la vergüenza y la soledad. Y empecé a tener miedo de no volver a encontrar nunca a ese hombre. Llegué incluso a pensar que mi vida acabaría así, sin justicia, sin arreglo, sin milagro. Miraba al horizonte y parecía que todo estaba siempre gris. No había color, no había brillo, no había promesa. Era como vivir dentro de un invierno que nunca termina. Y hubo un día que apoyé mi frente en la puerta de la cocina y dije bajito: Dios mío, si aún me ves, levántame, porque solo ya no puedo más. Era una petición casi susurrada, casi sin esperanza, pero era verdadera. Salió del fondo del alma, donde vive el dolor más apretado. Y por más que en ese momento me sintiera abandonado, Dios estaba allí, callado, pero allí. Y mi historia, aunque yo no lo percibiera, ya estaba empezando a preparar su giro, porque siempre es así. Mis hijos, cuando todo se vuelve demasiado oscuro, es señal de que alguna luz está intentando nacer. Mis hijos, la vida tiene esas cosas, nos deja caer hasta donde duele de verdad, para después mostrar que aún hay suelo debajo. Y fue en un día simple, uno de esos días que parecen iguales, cuando empezó el cambio. Yo estaba sentado en el banco del patio, mirando a la nada, con el corazón pesado. Fue entonces cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre. Una voz suave, respetuosa. Don Rafael. Me levanté despacio, sin entender bien, y vi a un muchacho parado en la entrada. Ni imaginaba que aquel encuentro lo cambiaría todo. El joven se presentó: Daniel, asistente de una abogada nueva en la ciudad. Dijo que estaba investigando casos de fraude en nombres de ancianos y que había escuchado mi nombre en un comentario allí en el ayuntamiento. Habló conmigo como quien habla con un ser humano, no con un problema. Yo me extrañé, confieso. Nadie me miraba así desde hacía tiempo. Me pidió conversar un poco, para entender mi historia. Y yo, viejo desconfiado, sentí miedo, pero el dolor era tanto que le dejé hablar. Nos sentamos en el porche. El sol pegaba algo flojo, ese calor perezoso de final de tarde. Daniel abrió un cuaderno y empezó a anotar. Yo conté todo: mis hijos, desde aquel negocio rápido hasta el día que perdí el trabajo. Hablé del golpe, de la vergüenza, de la soledad. A medida que hablaba, parecía que un peso salía por la boca. Él escuchaba sin interrumpir, solo movía la cabeza despacio, con una mirada de quien realmente entiende. Y aquello fue la primera luz después de mucho tiempo en la oscuridad. Cuando terminé, cerró el cuaderno y dijo una frase que hasta hoy me eriza la piel: Don Rafael, usted no perdió su nombre, solo está manchado, y la sociedad se limpia. Mis hijos. Casi lloré ahí mismo. Era la primera vez que alguien me hablaba como si mi situación tuviera solución. Pidió autorización para llevarse mis documentos y dijo que la abogada los analizaría. Me quedé mirándolo mientras se iba por el caminito, con la esperanza naciendo tímidamente dentro del pecho. En los días siguientes, algo empezó a cambiar dentro de mí. Me despertaba y, por primera vez en meses, sentía un hilito de ánimo. No era mucho, pero era algo. Preparaba café y volvía a sentir el aroma. Caminaba por el patio y notaba el canto de los pájaros más alto. No es que los problemas hubieran desaparecido, pero la esperanza, mis hijos, la esperanza volvía a caminar cerca de mí. Una semana después, Daniel regresó, y el ruido de la moto antes de verlo. Salí despacio, con el corazón latiendo acelerado, como el de un joven enamorado. Se bajó, se quitó el casco y sonrió. Don Rafael,
Hemos encontrado unas pruebas importantes. Sumé llenaron los ojos de agua al instante. Explicó que habían descubierto firmas falsas. Deudas hechas de forma irregular. Compras en lugares donde yo nunca había estado. La abogada quería hablar conmigo personalmente. Parecía un sueño. Al día siguiente, allí estaba yo, bien arreglado, sentado en una salita sencilla. La abogada era una mujer joven, pero con una mirada firme. Me trató con respeto, mis hijos, un respeto que yo ya había olvidado que existía. Me lo explicó todo, lo dibujó, me enseñó documentos, me tranquilizó. Dijo que no tenía que preocuparme, que lucharían por mí, que no dejarían que un inocente pagara por un crimen que no cometió. Cada palabra suya era un bálsamo para mi corazón cansado. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. No solo como un viejo, no como un problema, no como alguien prescindible, sino como un ser humano con historia, con dignidad, con valor. Salí de aquella oficina caminando despacio, pero con el espíritu ligero. El viento me dio en la cara y sentí que aquel peso en la espalda por fin empezaba a despegarse. Los procesos comenzaron, papeles siendo enviados, firmas siendo comprobadas, investigaciones abiertas. Todo lento, como es en la vida real. Nada pasó de un día para otro. Pero cada llamada de Daniel era un pedacito de libertad llegando. A veces llamaba y decía, hemos conseguido anular una deuda, don Rafael. Otra semana, hemos conseguido probar otra estafa. Y era así. Poco a poco, mi nombre volvía a ser mío. Empecé a levantarme más temprano. Volví a barrer el patio con más ganas. Retomé el cuidado de las plantitas junto a la cerca. Era como si la vida estuviera entrando por la puerta otra vez, después de mucho tiempo cerrada. Mi alma, mis hijos, empezó a respirar. Aquel ahogo en el pecho empezó a disminuir. La soledad ya no se sentaba conmigo tan a menudo. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, me sorprendí cantando bajito una copla antigua. Hacía meses que mi voz no encontraba camino hacia ninguna música, y me detuve y me reí solo. Pensé, mira, Rafael, estás volviendo. A veces uno renace despacio, como un amanecer que empieza tímido y luego conquista todo el cielo. Los vecinos también lo notaron. Uno me encontró en el camino y dijo, usted está más vivo, don Rafael, hasta la mirada le ha cambiado. Y yo respondí, es Dios acomodando las cosas, porque, mis hijos, yo sé que fue así, aquellos encuentros, aquella ayuda, aquel muchacho apareciendo justo en la hora precisa, eso no es solo destino, eso es cuidado, cuidado de arriba. Un día, Daniel llegó con una carpeta gruesa en las manos. Yo ya sabía que traía una noticia grande. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo, don Rafael, lo hemos limpiado todo. Yo lo miré sin creerlo. Todo. Pregunté bajito. Él sonrió. Todo. Me empañaron los ojos al instante. Me llevé las manos al rostro y lloré. Lloré como un niño. Lloré años de dolor yendo, aunque fuera un poco hacia afuera. Después de eso, mis hijos, sentí un alivio que no cabe en palabras. Parecía que alguien había abierto una ventana dentro de mí y dejado correr el aire. Dormí como no dormí hacía mucho. Me desperté ligero, agradecido. La injusticia que me aplastó tanto tiempo, por fin había sido deshecha. Incluso volví a buscar trabajo, y más de uno me recibió con los brazos abiertos. No porque fuera fuerte, sino porque mi nombre estaba limpio otra vez. Y el nombre de uno es como una ropa que el alma viste. Cuando está manchada, uno camina encorvado. Cuando está limpia, uno levanta la cara. La vida fue volviendo poco a poco a su lugar. No igual que antes, porque después de un dolor grande, el mundo nunca vuelve a ser igual, pero vuelve mejor, vuelve más consciente, más firme, más lleno de significado.
aprendí a mirar las cosas con más calma, a valorar cada respiración de paz, a agradecer hasta el silencio y la confianza. Ay, mis hijos, esa tardó un poco más, pero un día, sentado en mi banco de siempre, viendo ponerse el sol, me di cuenta de que también había vuelto, despacito, sin prisa, como un amigo verdadero que llega sin hacer ruido. Mi corazón, que antes vivía temblando, ahora estaba quieto, quieto y agradecido. Aprendí que el cambio no llega de golpe, llega en pedacitos, en una sonrisa distinta, en una buena noticia, en una mano tendida, y cuando uno junta todo, se da cuenta de que ha renacido, no como antes, sino como la vida te formó después de la tormenta. Y así fue, mis hijos, así fue como Dios me levantó, no con un milagro ruidoso, no con luces cayendo del cielo, sino con gente buena cruzando mi camino, con gestos pequeños, con cuidado discreto. Y yo, que ya pensaba que era demasiado tarde, descubrí que nunca es tarde cuando la vida decide devolver lo que la injusticia te quitó. Hijos míos, ahora que he llegado hasta aquí, me siento despacio, como quien sostiene entre las manos la última página de una historia vivida con el corazón abierto. Aún siento el peso de lo que fui, el eco de lo que perdí, pero también la luz suave de lo que encontré en el camino. Y mientras cierro los ojos, entiendo que cada dolor que cargue me enseñó a ver el mundo con más ternura. La vejez no me trajo respuestas rápidas, pero sí la sabiduría de respirar antes de hablar, de escuchar el silencio antes de juzgar y de agradecer antes de pedir. Hoy quiero compartir con vosotros la cosecha de todo eso. Sabéis, hijos míos, pasamos la vida creyendo que el tiempo se lleva lo que amamos, pero no es exactamente así. Del tiempo no se lleva, transforma. Lo que antes era herida se vuelve cicatriz. Lo que antes fue caída se convierte en recuerdo. Lo que se va deja espacio para que lo nuevo entre. Y cuando uno comprende eso, una paz suave parece sentarse en la silla a nuestro lado. Así fue conmigo, y espero que sea así con vosotros. Muchas noches lloré escondido, pensando que era debilidad. Hoy sé que era fuerza, hijos míos, fuerza de quien insiste en sentir, incluso cuando el mundo intenta endurecernos. Si algún día os encontráis llorando en la oscuridad, recordad, el llanto riega el alma. Lo que nace después suele ser más bonito, más verdadero, más nuestro. Yo soy testigo de ello. La vida me golpeó fuerte, pero también me abrazó con fuerza. Un día, cuando ya no esperaba nada, la esperanza llegó con pasos suaves, como quien no quiere asustar. Llegó en la sonrisa de alguien que me vio de verdad. Y en ese instante, hijos míos, entendí, nadie está totalmente perdido mientras alguien siga creyendo en nosotros. Guardad esto dentro del pecho. Con el tiempo, fui aprendiendo a caminar de nuevo. Cada mañana me enseñaba un pedacito nuevo de valentía. Miraba al cielo, veía aquel azul medio gastado, y me decía a mí mismo, aún se puede, y sí, se podía. La vida es terca, insiste en nosotros, incluso cuando nosotros desistimos de ella. Abrazad esa terquedad, salva. Hoy, al mirar atrás, veo que todo tenía un propósito. El dolor que viví me hizo más amable. La pérdida me volvió más atento. La soledad me enseñó a valorar cada compañía, incluso las más silenciosas. Nada fue en vano. Hijos míos, nada. Cada hilo de esta jornada, incluso los más sueltos, tejió algo que hoy me sostiene. Si hay algo que aprendí, es que el mundo no necesita nuestra perfección. Necesita nuestra verdad. Hablad con el corazón. Amad sin miedo. Pedid perdón cuando os equivoquéis. Perdonad cuando os hieran. Es difícil, lo sé, pero es liberador. Y al final, la vida es eso, una sucesión de pequeñas liberaciones. Hijos míos,
No tengáis miedo de empezar de nuevo. Ningún recomienzo es demasiado pequeño. A veces cabe en una sonrisa, a veces en una mano tendida, a veces en una oración susurrada, pero siempre empieza cuando decidimos que merecemos algo mejor. Y lo merecéis. Todos vosotros. El camino de la vida está lleno de curvas, y yo tropecé en casi todas, pero cada tropiezo me enseñó a mirar dónde piso, y aún más, a valorar a quien camina a mi lado. No esperéis a que llegue la vejez para entender eso. Amad ahora, respetad ahora, ded las gracias ahora. El futuro es un lujo que no tenemos garantizado. Hoy, cuando oigo el viento golpear la puerta, ya no siento aquel apretón que sentía antes. Ya no trae el recuerdo de lo que perdí. Trae la certeza de lo que encontré. Paz. La paz de quien, por fin, hizo las paces consigo mismo. Esa paz, hijos míos, no se compra y no se pide, se cultiva. Cultivad la vuestra. Sé que la vida puede ser dura. Sé que el mundo puede ser injusto. Sé que a veces falta un regazo, falta un hombro, falta hasta fuerza para levantarse. Pero si algo aprendí en estos años, es que Dios nunca suelta nuestra mano. A veces solo la afloja para ver si aprendemos a caminar solos. Pero soltar, no suelta. Hijos míos, cuidad vuestro corazón. Es frágil como un pajarito, pero también valiente como un toro cuando hace falta. No dejéis que nadie aplaste la esencia que vive ahí dentro. Esa esencia es lo que hace que cada uno de vosotros sea único, precioso, insustituible. Es la parte que Dios firmó con su propio dedo. Recordad siempre, la vida no es una carrera, es convivencia, es conversación, es abrazo, es el café que tarda un poco más, es el atardecer que os detenéis a mirar, es el silencio que respetáis, es la mano que sostenéis. Todo eso es lo que queda cuando llega la noche. Pasé muchos años intentando entender por qué tuve que perder tanto. Hoy, por fin lo entiendo. Para ganar lo esencial, gané sabiduría, gané gratitud, gané una mirada más suave, gané fe en mí mismo. Y si pudiera dejaros una sola herencia, sería esta: aprended a ver lo esencial antes de que la vida tenga que arrancar lo demás. Hijos míos, la mayor riqueza que existe es la calma. Cultivad la calma, hablad despacio, respirad hondo, observad antes de reaccionar. Calmemos el alma antes de calmar el mundo. Todo mejora cuando mejoramos por dentro. Tardé una vida en darme cuenta. Pero vosotros aún tenéis tiempo. Si un día os sentís solos, recordad a este viejo de aquí. Recordad que alguien en el mundo cree en vosotros, incluso sin saber vuestros nombres. Yo creo porque confío en el bien que lleváis. Creo porque he visto muchas almas levantarse después de caer. Creo porque yo mismo me levanté. Y cuando la vida apriete demasiado, hijos míos, poned la mano en el corazón y decid, ya he sobrevivido a tormentas peores, porque es verdad. Todos hemos afrontado más de lo que creemos. La resistencia que tenéis es mayor de lo que imagináis. Confiad en ella. Sabéis, al final, lo que nos salva no es la fuerza, es la ternura de quien nos mira sin juzgar, la ternura de un buen recuerdo, la ternura de Dios cuando toca nuestro pecho. Sed ternura en la vida de alguien. Eso vuelve, siempre vuelve. Ahora, hijos míos, hemos llegado juntos al final de la historia. Cierro esta última parte con un suspiro leve, como quien guarda una fotografía antigua en una caja. Ya no duele, ya no pesa. Todo encajó, todo encontró su lugar. Y yo encontré el mío también, y mi lugar, hijos míos, es este, en vuestra memoria. En el pedacito de paz que esta historia pueda haber dejado. Si curó algo ahí dentro, entonces valió cada palabra. Si calentó vuestro corazón, entonces valió cada línea. Y así terminó mi jornada, la de un viejo que cayó, sufrió, se levantó y aprendió, la de un hombre que descubrió que la vida
incluso torcida. Sigue siendo hermosa. Que Dios bendiga cada paso que deis. Y que esta historia quede como una lucecita encendida en vuestro camino. Mi gente querida, ¿qué os lleváis hoy de aquí?